¡Hola! Bienvenidos a Acción en Verde. Nuevo vídeo, nuevo tema y esta semana hablamos de los límites planetarios y su relación con la gestión empresarial. Si te gustan los vídeos de Acción en Verde, siempre te invitaré a que des like y te suscribas porque ayuda muchísimo no solo a visibilizar este canal, pero también a visibilizar estos temas en la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias si puedes hacer un pequeño esfuerzo. Y ahora sí, vayamos a lo importante. Dentro vídeo. ¿Y por qué hablamos de los límites planetarios? Bueno, la razón veréis que es muy obvia, que hace unas semanas hubo un artículo en la revista Nature en el cual pues, se hablaba de cómo estábamos, ya te puedes imaginar, ¿no? Y si no, lo vas a ver en el vídeo. La cuestión está en que hubo una cosa que me inquietó. Y esa cosa fue que en los impactos en prensa que hubo después, que no hubo pocos, hubo bastantes, o sea, a esta parte pues muy bien, no se relacionó con la empresa, ni se relacionó con la gestión de la empresa. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que hay una cosa que yo me encuentro, que me gustaría saber si también te encuentras, que es cuando hablas con personas en el mundo de la sostenibilidad, pero sobre todo cuando hablas con personas en el mundo de la gestión, ¿qué es lo que pasa? Que siempre hay unos segundos de silencio incómodo cuando mencionas estos temas, pero dirás, bueno, por resistencia, por desinterés. No, por desconocimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que, al fin y al cabo, ha sido todo lo que está pasando, ha pasado muy rápido. En el sentido de que solo hace 3 generaciones que hemos vivido este crecimiento exponencial de gente, esta progresiva mayoritaria mejora en todo el mundo de las condiciones de vida y económicas, y hace 3 generaciones que ha habido pues esta separación entre esta percepción del progreso económico y social con el entorno natural. Y hasta una percepción de que uno puede progresar sin tener en cuenta el entorno natural. A modo de dato, tenemos en cuenta que en el número de mamíferos que existen en la Tierra, el 96% son humanos y los animales que los humanos comen, y un 4% de lo que es vida salvaje. Está claro que hemos construido un mundo que está hecho para y por los seres humanos. Es que hasta cierto punto el mundo se ha vuelto pequeño, ¿no? Tomemos unos segundos para ser conscientes de ello. Hasta hace relativamente poco, hace unos siglos, las distancias se tardaban años. De años pasamos a meses, de meses a semanas, de semanas a días y de días a horas. El mundo se ha vuelto pequeño. ¿Pero qué pasa? Que el mundo, pues en la empresa en concreto, si os fijáis, hay un concepto que siempre sale en las conversaciones, que es tenemos que crecer, tenemos que progresar, tenemos que mejorar, ¿no? Siempre hay este avance de futuro. Está muy bien. Y esto siempre se basa en que hay unos cimientos sólidos, unas bases sólidas que te permiten ir creando estas capas, ¿no? Pero cuando hablamos de sostenibilidad, la razón por la cual siempre decimos que tiene que estar en el enfoque estratégico es porque lo que tocas son los cimientos. Dime cómo uno puede hacer su trabajo cuando hay un terremoto. No puedes. ¿Qué pasa cuando hay un terremoto? Pues que la gente se protege, se queda quieta, no sigues con tu trabajo con la normalidad. Pues de lo que estamos hablando cuando hablamos de límites planetarios es de que estamos en un terremoto. La cuestión es en que lo importante es que este concepto de los límites planetarios lo entendamos para vincularlo a otra cosa, que es cuando se habla del tsunami regulatorio, en especial en Europa, muchas veces el tsunami se pone el foco erróneamente en la parte de regulatorio, cuando el tsunami en sí es porque hay una mayor concienciación, pero sobre todo medición de cuál está siendo pues, este impacto y este progreso económico y social en el entorno natural. En el fondo lo que tenemos que comprender es que la sostenibilidad está íntimamente ligada con la digitalización. Ahora, en estos años, ¿cuál es la palabra clave en sostenibilidad? Medir, medir y medir. Y al fin y al cabo, los límites planetarios ha sido una medición ongoing, una medición que aún estamos en proceso de entender cada uno de sus matices, pero estamos en un nivel de madurez bastante bueno. Entonces, hay 2 formas de ver los límites planetarios. Los podemos ver desde la perspectiva optimista, en su concepción me refiero, o a la perspectiva pesimista. Empecemos por la optimista. Es entender que los límites planetarios es identificar aquellos procesos claves que haga que hay una vida, una estabilidad en la vida de la Tierra y su propia resiliencia, ¿no? ¿Cuáles son aquellos procesos claves que te permitan que exista este status quo en el cual estamos viviendo? La pesimista es ver, bueno, cuál es aquel límite que yo puedo
empujar y empujar hasta que colapses, al fin y al cabo. Muchas veces cuando se habla de sostenibilidad coge estos tintes sombríos de apocalipsis y cataclismos, porque en el fondo estamos hablando de límites, ¿no? Cuando se hablan de límites siempre sale aquel umbral de qué sucede pasado el límite. Es por esto. Dirás, bueno, ¿y por qué hablamos de límites, no? Hace relativamente poco todo esto, estas investigaciones empezaron en el 2009, pero fue la forma de tangibilizar cuando hablamos de la emergencia climática, cuando hablamos de los retos de la sostenibilidad, es entender que son cosas muy tangibles, ¿no? De los cuales nosotros podemos medir. De aquí, lo que hemos de ver es cuáles son estos 9, verás que te van a sonar. Los puedes ver aquí en la pantalla. De aquí, pues, te suena por el agujero en la capa de ozono, pues el 1, que es el agotamiento del ozono estratosférico, cambio climático. ¿Cómo no te va a sonar el cambio climático? La pérdida de biodiversidad, que es la pérdida de integridad de la biosfera. En el sector agrícola se habla mucho de los flujos de nitrógeno y fósforo, como también ahora con sequía y el uso de responsable de gestión del agua, pues aquí entramos en el mundo del consumo del agua dulce y el ciclo hidrológico mundial. ¿Qué es lo que pasa para rizar aún más el rizo? Que en estos 9 límites planetarios dices, bueno, ¿puedo existir sin alguno de ellos? No. Es decir, que todos ellos están interrelacionados. Es como en la empresa, ¿no? Cuando hay una crisis, nunca es una crisis aislada, solitaria, y dices, ya lo he solventado y ya está. Siempre hay policrisis, ¿no? De pronto parecen aparecer problemas como setas, hasta entiendes el origen de las cosas. Aquí estamos en lo mismo, es decir, nosotros nos encontramos con los límites en que uno perjudica o beneficia al otro y que por tanto no se puede hacer una acción centrada solo en un punto, solo en un límite, sino que se necesita una acción concentrada holística en todos ellos, en todos los 9. Y te dirás, bueno, ¿y dónde estamos nosotros actualmente? ¿Hemos sobrepasado alguno o no? Pues hemos sobrepasado 6, ya te puedes imaginar, ¿no? Que los puedes ver aquí, los 6 en pantalla. Para mí, el punto está en cómo esto se relaciona con la empresa. Porque justamente, ¿por qué hay este tsunami regulatorio? ¿Por qué hay cada vez más en Europa más regulación? Porque lo que se quiere hacer, en el fondo, es ver de qué manera pueden paliarse varias de estas crisis que están ligadas a estos límites planetarios. La empresa, y esto lo hemos visto mucho en el sector de financiero, en el cual el inversor dice, oye, tu actividad económica, exactamente cuál está siendo el coste medioambiental. Porque la empresa, al fin y al cabo, es un agente activo que tiene un papel fundamental en desempeñar una contención a estos riesgos medioambientales que son globales. Estos límites no están separados de la gestión empresarial, porque estamos hablando del status quo, del entorno que nos permite operar. Estar separado de ello y creer que no tiene nada que ver con tu actividad es realmente ser ignorante. En el fondo, a día de hoy, en la sostenibilidad en las empresas, no vale ya el decir, por ejemplo, en Europa, no, yo lo estoy haciendo todo estupendamente en mi territorio, respeto a los derechos humanos, tengo calculado mi huella de carbono, tengo calculado mi huella hídrica, hago un plan de mitigación de residuos, en los residuos los separo para aquellos que pueden ser reutilizados, puedo seguir. Pero luego la mayor parte de mi producción la tengo deslocalizada, donde desconozco en materia de mi cadena de proveedores qué impactos están habiendo medioambientales y sociales. Y de desconocimiento de la cadena de valor, así. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la empresa, ¿por qué hace todo esto? ¿Porque se lo pide la regulación? Bueno, si la perspectiva es conservadora, pues sí. Pero al fin y al cabo, hay el porqué de todo es de que cuando hablamos de los límites planetarios, estamos hablando de nuestro status quo, de la salud en nuestro status quo. Los límites planetarios al fin y al cabo te exponen un riesgo, no es absoluto. Por tanto, lo que estás en términos relativos es ver en cuál estás en una zona segura, en qué momento tú estás en una zona de riesgo, y en qué momento estás en riesgo extremo y en qué momento estás en extinción. Por tanto, para resumir, en la gestión empresarial es imprescindible conocer cómo tú estás contribuyendo a estos límites planetarios. ¿Por qué? Porque está vinculado con lo que solicitan los consumidores para entender cómo con la compra de estos productos o servicios mitigan estos impactos, por parte de los inversores para que tengan más información para poder invertir en tu empresa, y en la regulación para estar preparado para adaptarte a que el status quo ha cambiado. ¿Qué te ha parecido este tema? ¿Qué opinas tú sobre los límites planetarios ligados con la empresa? Déjalo en comentarios y yo os leo. Yo siempre os invitaré a que des like y que os suscribas a los vídeos de Acción en Verde y nos vemos en el siguiente vídeo. A seguir sumando. ¡Adiós!